Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva oportunidad para conocer a mujeres que mueven el mundo. Esta es una coproducción entre distintas áreas de la Universidad Nacional de Córdoba, como el programa de género de la Secretaría de Extensión Universitaria, el CEPA, que es el Centro de Promoción y Producción Audiovisual, que depende de la Prosecretaría de Comunicación, y los servicios de radio y televisión universitarios. Hoy vamos a invitarles a conocer a Daniela García. Ella es psicóloga y es una referente en el radialismo feminista latinoamericano. Junto a Sole Ceballos y otras compañeras, fundaron hace 12 años la sede de la Red Mujeres en el Mundo, acá en Córdoba, y también extendieron esta red a otros lugares, a otras ciudades, desde Vallecas, Madrid, hasta El Salvador, aquí en Latinoamérica. Junto a Daniela García vamos a conocer también su trabajo como psicóloga atendiendo a personas con síntomas visibles de ejercer violencia de género y también su trabajo como asesora en la Universidad Nacional de Villa María para acompañar a personas que deciden el cambio de identidad. Confiamos en que este va a ser un gran testimonio para compartir con toda la audiencia de mujeres que mueven el mundo. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos, con pensar en esa idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar. Aprender a respetar, nada aquí nos pertenece. Todo lo que nace crece, no trates de conquistar, no hay por qué domesticar. Ya estamos con Daniela García. La red que ella integra es la red Nosotras en el Mundo. Se nos confunde, por ahí se nos mezclan con tantas mujeres de las que hablamos. Dani, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Pate. Muchas gracias por la invitación. Contenta, acá todavía palpitando la emoción de estos días que vivimos, ¿no? Es distinto estar atrás de los micrófonos de la radio que por ahí enfrentar las cámaras. Ni hablar, me costó venir acá y sentarme, ¿eh? Yo estoy acostumbrada a estar del otro lado. Igual, mientras estaba acá, estaba pensando, wow, qué bueno, de 4 técnicas, hay 3 que son mujeres acá, ¿no? Digo, eso también es. ¿Cómo vamos avanzando? Exactamente. Bueno, Dani, pero vamos a hablar de vos. Nosotras, como adhiriendo a la consigna feminista de que lo personal es político, siempre nos gusta conocer de dónde vienen, cómo son esos recorridos de infancia y las cosas que a lo mejor en ese recorrido te marcaron para que hoy estés siendo una referente del feminismo. Bueno, no sé si tanto como referente, pero sí parte del movimiento feminista, sí, claro que me siento parte activa. Mira, de cosas que yo puedo recuperar, hay muchas cosas que nos van como ubicando dentro del feminismo a lo largo de nuestras vidas, que yo creo que llega un momento en donde una les puede poner un nombre, ¿no? Qué sé yo, desde... ¿Cuántas de nosotras feministas no nos hemos sentido la oveja negra de la familia en algún punto o en algún momento por rebelarnos a determinados mandatos familiares, a determinados roles tradicionales que dentro de familias, bueno, por ahí con una construcción más machista, de alguna manera nos hemos rebelado y el feminismo nos fue dando como un marco. Pero yo creo que hay un hecho en mi vida que fue así como fundamental y que fue como mi primer acto de militancia y de activismo feminista, que después a lo largo de los años yo lo iba a poder como encuadrar dentro de lo que ha sido toda mi historia y mi recorrida en los movimientos feministas. Y fue cuando yo tenía 15, 16 años, iba al Colegio del Carmen, un colegio de monjas de acá de la ciudad de Córdoba, de zona norte. Y en 1990 se cometió en Catamarca un feminicidio atroz, que fue el feminicidio de María Soledad Morales. María Soledad Morales iba al Colegio del Carmen con su sede en Catamarca. Claro. Y nuestro colegio empezó, digamos, como a ser como un lugar que acogió durante muchos tiempos a la hermana Peloni. Ajá. La hermana Peloni era la directora del colegio del Carmen de Catamarca. Exactamente, del Carmen de Catamarca. Y ella, en alianza con la hermana Norma, que era la directora del Colegio del Carmen en Córdoba, movilizaron tremendamente muchas estrategias, ¿no?, para poder
pedir justicia por María Soledad Morales. Visibilizar incluso el caso porque estaba... Fue un crimen oculto. atroz, porque la mataron salvajemente, le sacaron el cuero cabelludo, le cortaron los pezones, la mutilaron, además de haber sido violada sistemáticamente. Y no sé si recuerdan, pero bueno, los acusados y quienes habían estado participando, los asesinos de María Soledad, habían sido los hijos del poder, ¿no? Claro. De alguna manera esta congregación de monjas y quienes las acompañábamos, se pusieron al hombro una lucha que fue tremenda porque era desterrar el feudalismo, casi ciudades feudales, sí. Provincias feudales en Argentina. Sí, fue paradigmática en la historia política del país, de la provincia particularmente. Exactamente. ¿Sí? Así que en ese momento tuvimos como muchas oportunidades de compartir instancias así como muy íntimas con la hermana Peloni y de salir a la calle. Y salíamos a la calle repartiendo unas cintitas de color verde. Mirá, ya el verde en aquel momento era el símbolo de lucha feminista de alguna manera, aunque no tenía el nombre de feminismo, digamos, ¿no? Pero sí la intencionalidad de hacer justicia por María Soledad, de pedir justicia y además esto de tratar de luchar desterrando el patriarcado. Yo creo que ese hecho a mí me marcó muchísimo, estar en la calle en ese momento, con jóvenes, con mis amigas, con las mismas que iba a salir a bailar, que nos juntábamos en la casa a prepararnos, a hacer una previa. Digo, que teníamos la cabeza puesta en un montón de cosas adolescentes, de repente aparece este hecho que nos sacude a todas, nos saca a las calles y realmente el poder movilizador que eso tuvo, porque... Sí, tembló todo. Tembló todo. Sí. Mira vos, esa identificación ahí con un adolescente, una par. Y en general, nosotros nos parece que hay como una costumbre de guardar objetos, de valorar algunos elementos que nos han ido también asentando esa identidad feminista, y por eso las invitamos muchas veces a que traigan cosas, y vos has traído un montón. La verdad que la Sole me dijo 2 o 3, bueno, traje... Es que me encanta, porque además ustedes han sido grandes productoras de afiches, de stickers, de pins. Yo soy una fanática de los afiches, tengo mi casa toda empapelada, la red toda empapelada. Bandera, ya se me ríen, sí. Bueno, mira, a ver, te traje mis primeros libros feministas, que son estos. Estos libros en realidad son de grafiteadas, son de mujeres. Claro. Es la primera compra que hice de material bibliográfico feminista, que es de Mujeres Creando, es una colectiva feminista boliviana. Son mujeres absolutamente que han trabajado sobre los feminismos autónomos y de una manera muy fuerte, y de hecho que generaron grandes quiebres dentro de lo que es el movimiento feminista latinoamericano, poniendo como un puntapié muy grande en lo que es el feminismo autónomo. Y a mí me encantaron esos libros porque son libros de grafitis, ¿no? Esta cuestión de ocupar las calles. Espacio público, claro. Pudiendo decir cosas en las paredes, algo que yo reivindico completamente. No tengo mucha bibliografía feminista, de hecho no soy una gran lectora de libros de autoras feministas, sí de recortes, de apuntes, de cosas que me van compartiendo, pero sí toda mi construcción de saberes feministas viene de la radio, de la primera persona, de la entrevista, de la oralidad, del relato de la otra, que me cuenta lo que leyó o lo interpretó, o de la misma autora de un libro, de una propuesta comunicacional que hemos tenido como la oportunidad de entrevistar. Ya vamos a hablar de eso también. Después te traje unos CDs, estos CDs que son de Ninguna Costilla. Ninguna Costilla fue el primer programa de radio del feminista que se hizo
no sé si le podría decir el primer programa de radio feminista en Córdoba, porque seguramente hay otros que quizás pueden haber antecedido a ese programa, pero sí el primer programa de radio del Movimiento de Mujeres Córdoba, del cual yo formé parte, que lo hicimos durante el año 2006 y 2007 junto a compañeras entrañables y grandes luchadoras, y esas también, así sí, referentes del movimiento feminista. Este salía en la UTN. El programa de radio salía en Radio Revés, y lo interesante es que cuando empezamos a hacer este programa no pagábamos el espacio de la radio en Radio Revés, sino que hicimos un trueque. Digamos, de alguna manera nosotras le aportábamos a la grilla de Radio Revés de la Facu de Comunicación, de la escuelita en ese momento, contenido feminista y a modo de intercambio, nosotras le brindábamos unos talleres. Ellos nos permitían meter la agenda feminista dentro de la grilla, y nosotras le brindábamos a la gente del Radio Revés talleres de formación en comunicación y géneros en ese momento. Nombra algunas de las personas que te acompañaban ahí. Dani, mira, y ahí estuvieron la mayoría de las compañeras que formaron parte de Las Histéricas, Las Mufas y Las Otras, que es una colectiva feminista anticapitalista, de la cual después también formé parte, porque bueno, he tenido múltiples identidades como muchas de nosotras que vamos habitando espacios muy diversos, pero Las Histéricas, Las Mufas y Las Otras realmente ha sido para mí un espacio de formación y de activismo, de sororidad muy importante. Y dentro de ellas estaban la Nati Di Marco, la Fabi Tron, la Claudia Aguilera, Mariana Gotero, Mónica Palacio, Emilce Farías, que la Emi no era parte de Histéricas, Mufas y Otras, pero sí Emi Farías junto a Silvia Córdoba y yo éramos como las que veníamos por fuera de esa colectiva, y que después de alguna manera algunas de nosotras también nos incorporamos a Las Histéricas. Bueno, no vamos a alcanzar a revisar un poco lo que ocurrió en el 2001, pero sí contar que en el 2001 te fuiste a España, allí conociste el proyecto español de la red Nosotras en el Mundo. Entonces vamos a pasar al otro bloque para ya hablar específicamente de ese proyecto. Culpo al deseo, culpo a lo que es por lo que no es, culpo al encierro, culpo a quien no es lo que debe ser y viceversa. Seguimos conversando con Daniela García de la red Nosotras en el Mundo. La red llega a Córdoba en el 2006 y era en ese momento hablar de feminismo asociado o de géneros, todavía ni siquiera muchas veces de feminismo, de género, pero desde la comunicación era algo realmente novedoso. Contanos cómo inicia, cómo llegaron, cómo empezaron a trabajar en eso. Bueno, la red Nosotras en el Mundo en realidad es un proyecto que se desprende de un proyecto comunicacional más amplio que viene de Madrid. En el año 2001 yo migro con mi compañero a Madrid a raíz de la crisis en Argentina, pero también porque bueno, teníamos como la necesidad de curiosear un poco qué estaba pasando en otros lugares del mundo, y era ese como un momento súper oportuno. Cuando yo migro lo hago, bueno, por distintas circunstancias termino llegando a Radio Vallecas. Radio Vallecas es una radio comunitaria de un barrio obrero de Madrid. Está inserta en un barrio popular, un barrio que está formado por población migrante del Estado, propia migración interna del Estado español, pero también muchos migrantes latinoamericanos y africanas. Y en Radio Vallecas había, y también mucha población gitana. En Radio Vallecas había un área de la mujer, y dentro de esa área de la mujer estaba lo que es el programa Nosotras en el Mundo, al cual yo llego porque por distintas circunstancias termino conociendo a Lucía Ruiz, que era en su momento la referente de este programa de radio. Yo encontré en el mundo de las radios comunitarias como la puertita al feminismo, así de decir, bueno, acá es, o sea, realmente era como mi posibilidad de poder empezar a ejercer mi ciudadanía activa como mujer, madre, migrante, encima migrante latinoamericana en un país europeo, si bien migrante argentina, lo cual tiene como un acento... Otra calidad. Exactamente, tiene un acento bastante diferente que ser de otro país latinoamericano ahí.
pero me costaba muchísimo insertarme, ¿no? Laboralmente, socialmente, y ese había sido un poco el objetivo de mi viaje a Madrid. Bueno, ahí llego a la radio, siempre el mundo de las radios comunitarias me había como intrigado mucho, y de hecho yo creo que no podría existir, el feminismo no podría haber entrado de la mano de otro medio de comunicación que no fueran las radios comunitarias, ¿no? Porque tenía realmente, era como esa posibilidad de poder construir tu propia información, dando voz y protagonismo en primera persona a quienes de alguna manera no estaban teniendo voz ni representatividad en los grandes medios de comunicación, o que si lo hacían siguiendo un poco el guión oficial, la lectura hecha en función de ese guión oficial del patriarcado. Allí empecé haciendo lo que era un programa de radio que se llamaba, una columna que después se conforma en un programa de radio que se llamaba Punto de Encuentro Multicultural. Y en ese programa de radio lo que hacía era visibilizar, lo hacíamos yo y Saída, una africana, una marroquí, y lo que tratábamos de hacer era cada una poder difundir, visibilizar y sensibilizar a la población del Estado español sobre la lucha de los movimientos de mujeres y feministas, en mi caso en América Latina, en el caso de Saída en el continente africano. Y de esa manera, así, bueno, ahí fue cuando yo conocí lo que era el feminismo en Córdoba. Yo me fui a Madrid, no tenía idea. Yo vivía en una burbuja, no sabía ni lo que era el feminismo, no sabía ni que había un movimiento de mujeres, no tenía idea. Y a raíz de esta propuesta es que empiezo a contactar telefónicamente así con el movimiento de Mujeres Córdoba, hago una llamada para hacer una entrevista, y ahí lo empiezo a conocer. Y después en mis viajes a Argentina a visitar a la familia, aprovechaba como para empezar a recorrer un poco las calles y las colectivas que estaba conociendo a través del teléfono y difundiendo y visibilizando allá en España. Y ahí es donde traes el proyecto. Cuando vuelvo a Argentina, sale la posibilidad, o sea, trabajamos la propuesta ahí acompañada de este equipo, porque era un equipo multicultural, intergeneracional, de múltiples identidades, con el que empezamos ahí a conspirar la posibilidad de que este puente de comunicación pudiera tener un anclaje acá en Córdoba, y que ya dejara de ser algo que que salía únicamente en Europa, o que tenía que ver con la realidad de las migrantes allí, del contexto, y empezar europeo. a tener un anclaje mucho más local. Claro. Bueno, y ahí se convierte en un centro donde abrevamos muchas de las que andábamos buscando también, testimonios, voces y comunicación. Me parece que el proyecto de la biblioteca sonora, de la buscadora, que por primera vez ver un sitio donde había una buscadora y no un buscador, pero sobre todo la cobertura de los eventos. Me parece que podríamos hablar de eso, de cómo ustedes estuvieron presentes en tantos eventos, como sin ir más lejos, o lo más, me parece destacado, la cobertura de los encuentros nacionales de mujeres. Sí, nosotros tuvimos, bueno, este proyecto empezó hace 12 años, ¿no? Es increíble ver cómo cuando arrancamos fuimos innovadoras en cuestiones tecnológicas, como por ejemplo tener una radio online, que generamos la primera radio en internet, no la primera, pero una de las primeras radios en internet en Argentina es feminista y tiene que ver con la radio de Red Nosotras en el Mundo, que en realidad no es nuestra radio, es la radio de muchas, porque esa radio lo que hacía era, digo porque estamos como en un proceso de transición en este momento, pero sí recuperábamos hasta el año pasado en una grilla de alrededor de 50, 60 programas de radios feministas que retransmitíamos de distintos países de América Latina y de distintos países de Europa. En esa grilla, todas las voces feministas que andaban dando vuelta nos enlazábamos y estábamos todas ahí, ¿no? O todas las que nosotras podíamos ir buceando por internet y ubicándolas en esa grilla, lo cual nos costó tremendamente, entre la diferencia de horarios, los cambios de horas de cada país, porque realmente fue un desafío y un laburazo enorme
tecnológicamente, también políticamente, porque cuando nosotros arrancamos muchos nos decían, no, pero una radio online, chicas, bájenla, esto no sirve, busquen la antena. Y bueno, en ese momento con toda la lucha de lo que es buscar una antena para una radio comunitaria. Una frecuencia. Un lugar. A través de esta radio online tuvimos la posibilidad de hacer streaming, aprendimos lo que era hacer un streaming, también eso es otra cosa, o sea, nosotras primero, muchas de las que hemos formado parte de Red Nosotras en el Mundo no venimos del mundo de la comunicación, ni somos periodistas, somos en realidad militantes, activistas feministas que vimos en la comunicación y en la radio comunitaria como esa posibilidad de atacar al patriarcado con las propias herramientas con el que el patriarcado nos oprime, ¿no? Entonces era como buscarle la vuelta para tomar esas herramientas nosotras y nada, dar vuelta a la cosa. Con esos streaming... Cables, fichas... No, yo no sabía lo que era. Y además de cosas que ni conocía. Yo tengo imágenes mirando una vidriera de consolas así diciendo, y esto... Este tiene más botones. No tenía idea, o sacábamos la radio a la calle, porque las radios abiertas y que tienen que ver con la construcción en los encuentros nacionales de mujeres, llevamos los equipos a la calle y claro, cuando las primeras veces desarmábamos el estudio y le sacábamos fotos a cómo estaban los cables conectados para poder levantar todos los equipos y después volvíamos al estudio y teníamos que mirar las fotos para poder ubicar de nuevo todos los cables en el mismo lugar que estaban antes de salir. Por eso traje también esta bandera, ¿no? La de la Red Nosotras en el Mundo, porque para nosotras, con esas consignas que le fuimos parchando después también grafiteando, que las calles y las noches también son nuestras y que para nosotras tiene mucha representación esta bandera porque es simboliza nuestra práctica de la comunicación feminista en las plazas y en la construcción colectiva. Muy importante. Lo que también estamos haciendo referencia tiene que ver con el saber, con conocimientos de los que nos vamos apropiando de la manera que podemos. Y justamente en este año, que es el año del centenario de la Reforma, para nosotras era importante también recuperar testimonios que tengan que ver con eso, con la relación de las mujeres, con el conocimiento y específicamente con el acceso a la universidad. Así que te voy a invitar a ver algunos de los testimonios que estamos haciendo con esta pregunta. Las mujeres frente a la universidad. Yo soy Guadalupe Colrat y soy estudiante de nivel secundario. En la vida universitaria, mi mamá estudió hasta cuarto año ciencias económicas. Tuvo que dejar, tomó la decisión de dejar, ya que tenía que cuidar a mis hermanos mayores y se le complicaba mucho el tema de llevarlos a clases y como que era una molestia para el profesora que daba la clase y no se toma en consideración el detalle de la vida de la mujer. Yo planeo también seguir estudiando y integrarme también a la vida política también lo veo a la vida política de ahí dentro de la universidad y facultad y eso. Soy Marta González, en este momento soy directora del Centro Cultural El Recodo del Sol, ya estoy jubilada en educación de adultos de nivel secundario. En mi familia, yo soy la primera universitaria de la familia, ¿no? De la familia que compartimos tanto por parte de padre como de madre. Luego mi hermana más chica entró a la universidad también, por razones familiares. Se casó, por estas razones de traslado, no continuó, pero hizo hasta el tercer año de abogacía y podría haber terminado tranquilamente. Yo creo que tiene que ver lo que ya sabemos todos, de que es siempre la participación hasta hace poco, la participación de la mujer en las oportunidades que brinda la sociedad, una carrera universitaria, primero un nivel secundario que no era común, no más de 20 o 30 años atrás, era poco común la mujer que terminaba el secundario, por lo menos
te estoy hablando de alguien que perteneció a una familia que valoraba mucho la educación, pero que había circunstancias que probablemente no pudieron hacer que todas terminaran. Y circunstancias pienso que tiene que ver también con la tarea destinada a la mujer, que era, bueno, estar en la casa, cuidar a los hermanos menores, trabajo, no muchas personas. Yo misma soy la primera que salió a trabajar de mi familia. De las 3 mujeres, la única que salió a trabajar fuera del ámbito familiar, digamos, ¿no? Una de mis hermanas es modista y, bueno, la más chica era esta, la que estaba en abogacía. ¿Y cuál es esa circunstancia? Yo creo que tiene mucho que ver con la valoración de la división de tareas entre hombres y mujeres. Era más importante que el hombre saliera a trabajar y, si era posible, estudiar. Les agradecemos a estas mujeres que nos prestan sus testimonios para conocer cuáles son todavía las barreras o los recorridos que hemos podido avanzar para que las mujeres se inserten en el ámbito académico. Desde tu experiencia, vos sos egresada de la universidad y has conocido y has interactuado con la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cuál te parece que es la situación actual, las deudas que la universidad tiene con las mujeres? Y mira, Pati, yo actualmente la verdad que no estoy muy cercana al mundo académico, institucional, yo en primera persona, pero sí hay muchas compañeras del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, que muy cercanas a Red Nosotras, que son parte de la Universidad Nacional y que muchas veces nos han invitado a participar como Red Nosotras en el mundo, a hacer transmisiones de eventos, de congresos, de jornadas. Y yo valoro mucho eso de la Universidad Nacional, ¿no? Que en este momento creo que está puesto en nombres propios, ¿no? Como Alejandra Martín, como Maite Rodigú. Digo, hay nombres propios que han tenido como una actitud siempre de tratar de mezclar, de relacionar el activismo en las calles y el feminismo en las calles con el feminismo académico. Y para mí ese es un trabajo enormemente valorable porque nos ha permitido enriquecernos a unas de otras, ¿no? A quienes viven un poco más y se alimentan y construyen saberes académicos y a quienes construimos saberes populares de alguna manera. Yo creo que si hay alguna deuda es que ese tipo de políticas no queden, ese tipo de intervenciones o de acciones no queden en nombres propios. En esfuerzos aislados. Exactamente. Bueno, Dani, nos queda tanto para charlar, nos queda mucho sobre todo lo que tiene que ver con la atención a personas que desde la psicología se pueden acompañar en el ejercicio de la violencia, nos queda la experiencia respecto a las personas que modifican su identidad, esto que a veces, o que te han derivado casos de la Universidad de Villa María. Haremos otro programa. Así es. Y nos ya pasé el primero, ya perdí el miedo. Ya para el capítulo 2 estás lista. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Nosotros pues seguimos encontrándonos acá en Mujeres que Mueven el Mundo en nuestras próximas ediciones. Hoy creo que no te veré. El día está tan gris que yo no quiero